Hola, buenas tardes. Estamos hoy hablando de la obra La protección de intereses económicos de los consumidores en las directivas europeas, unos días después de su publicación, obra que dirige el magistrado don Enrique San Juan, y hoy con nosotros está uno de sus autores, el magistrado don Antonio Fuentes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues comenzamos, Antonio, preguntándote cuál es la participación en el libro. Bueno, pues en todo lo que es la materia relativa al transporte aéreo. Bueno, ¿quién hoy en día no coge o no ha cogido algún avión, sobre todo en época de vacaciones, etcétera? Y el coger un avión supone, bueno, pues el riesgo de que se produzcan alguna serie de acontecimientos, retrasos, cancelaciones, pérdida de maletas, etcétera, pues que pueden generar algún tipo de daño, de consecuencia económica en los viajeros. Y bueno, pues precisamente esta es una de las materias donde la normativa europea está más avanzada en la protección precisamente de los viajeros y de los consumidores cuando realizan viajes de avión, cuando usan este tipo de servicios y cuando se producen pues, este tipo de acontecimientos en los viajes. Y bueno, pues básicamente se centra en esa materia, ¿no? Si no conoce este reglamento, pues prácticamente no conoce nada, ¿no? En materia de, repito, de los derechos que les otorga la normativa, en este caso comunitaria, a los consumidores, a los viajeros, en ese tipo de supuestos. Entonces, es absolutamente fundamental y, como decía, las demandas que entran en los juzgados, pues en el 90% de los casos, pues se fundamentan en esta norma comunitaria, ¿no? Es fundamental y absolutamente esencial conocer la misma y todas las aristas que tiene. Y además de este reglamento, se analizan otros reglamentos en este capítulo que usted escribe. Sí, se analizan otras normas comunitarias que quizá pues, puedan tener desde el punto de vista práctico menos incidencia porque recogen derechos pues que, digámoslo así, se usan menos, pero que no dejan de ser también derechos que tienen los consumidores y usuarios, los viajeros, pues desde lo que compra de los billetes de avión que cualquiera de nosotros hacemos por internet y la incidencia que tiene, bueno, pues esa base de datos que se crean, etcétera, también la generación de ciertos derechos para los consumidores y usuarios. O complementar el conocimiento de ese reglamento básico al que antes hemos dicho con otra serie también de normas que pueden ser de interés en la definición o en la conformación de lo que sería pues esa serie de derechos que se le concede a través de las distintas normas europeas a los consumidores en el ámbito del transporte aéreo. Y ya por último, hablamos de un libro de más de 500 páginas, 520 páginas, y que además incorpora 80, hasta 80 QRs para poder ampliar información. ¿Cree que es importante que una obra que haga un compendio como este? Yo siempre le digo a mis alumnos, también soy profesor de Derecho en la universidad, que uno de los campos menos explotados, por así decirlo, en el ámbito jurídico es el conocimiento profundo del derecho europeo, de sus normas, de su directiva, de sus reglamentos y de la jurisprudencia del TJUE en la aplicación de estas normas. No solo porque tiene incidencia en el ámbito, por ejemplo, al que nosotros estamos refiriéndonos, en este concreto del transporte aéreo. La normativa comunitaria pues extiende su incidencia pues, sobre múltiples aspectos de la vida económica y de la vida, por así decirlo, social de cualquier persona que esté dentro del ámbito de aplicación de la misma. Últimamente, sin ir más lejos, tenemos una noticia reciente en relación a la sentencia dictada a través de los órganos judiciales europeos que han eliminado el famoso modelo este 720 de la Agencia Tributaria de Declaración de Bienes en el extranjero. Y si observamos las noticias que hay en relación a este asunto,
veremos que creo que es además un pequeño despacho de abogados, lo digo con todo el respeto, que de Palma de Mallorca, pues se ha hecho famoso, ¿no? Sencillamente porque sus titulares o sus miembros en su día decidieron estudiar la normativa aplicable, en este caso en el ámbito tributario, a este tipo de cuestiones y debido a ese estudio profundo y a la interposición de las correspondientes acciones judiciales han conseguido esta sentencia, bueno, pues que ha sido llamativa, ¿no? Y si nos remontamos un poco más en el tiempo, el famoso asunto de las cláusulas suelo, que creo que hoy en día ya todo el mundo es casi un experto en esta materia de las cláusulas suelo, pues nunca hubiese sucedido si no se hubiese aplicado una directiva que es del año 1993 y si en un momento determinado un juzgado en su día también de lo mercantil no decidiese aplicar esta directiva y todas las consecuencias económicas y jurídicas de la aplicación de esta directiva a la normativa española, ¿no? Que, como ya sabemos, de hecho, se ha tenido incluso que modificar sensiblemente una normativa tan importante como pues, desde la ejecución hipotecaria hasta todo lo que es el ámbito de la contratación con los consumidores, a raíz precisamente de la aplicación de esta directiva porque se ha entendido que esta normativa española no era acorde con la normativa de referencia comunitaria, en este caso, pues las directivas que regulaban esta materia. O sea que vemos que la incidencia es absolutamente, yo diría que brutal. Y todavía creo que no somos conscientes de que un conocimiento profundo de la normativa europea y de, como ya digo, la jurisprudencia del TJUE nos puede hacer sin duda pues ganar asuntos, nos puede hacer tener un conocimiento mucho más profundo de aspectos jurídicos que a través de la normativa española pues en muchos supuestos están bastante limitados. O sea que a mí me parece que cualquier jurista que quiera tener una formación plena y lo suficientemente completa en su ámbito de actuación, desde luego tiene que manejar el ámbito de la normativa comunitaria sin lugar a dudas. Pues sin duda ese es el objetivo del libro. Desde la editorial I57 le agradecemos enormemente la participación en el mismo y su participación en esta entrevista. Muchas gracias, Muy bien. Antonio. Muchas gracias a vosotros.